pueden tomar asiento. Como pueden ver, hoy vamos a hablar, este tema se llama Divina Convivencia. Y es que todos necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida, o al menos yo creo que los que estamos aquí, las personas que venimos a la iglesia, es porque reconocemos que necesitamos del Señor, ¿cierto? ¿O alguien aquí ya es producto terminado, obra terminada, perfecta? No, ninguno. Todos estamos en proceso. Esa obra que Dios empezó, ese trabajo que empezó un día en usted y en mí, cuando usted y yo dijimos, sí, Señor, quiero ser tu hijo, tu hija, quiero caminar contigo, Él empezó. Y su Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en cada uno de nosotros y ese trabajo va creciendo. Y dice la palabra que el camino del justo es como la luz de la aurora que empieza a crecer y va llegando hasta que su luz sea perfecta, y es cuando Cristo venga por nosotros, ahí sí vamos a decir, estamos listos y nos vamos. Pero mientras no haya venido Cristo, necesitamos ese trabajo continuo, necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos de la presencia del Señor en nuestra vida para que eso se dé. Lo que pasa es que muchas veces nosotros escuchamos que la presencia de Dios, que busquemos la presencia de Dios, y tal vez usted y yo escuchamos mensajes así y decimos, sí, yo necesito la presencia de Dios, o yo quiero la presencia de Dios, y muchas veces lo tenemos acá. Recibimos esos mensajes y decimos, sí, qué lindo, aquí. Pero que pase de aquí a aquí y sea una vivencia en nuestra vida constante, diaria, a veces nos cuesta. A veces no sabemos cómo hacerlo. Nosotros como pastores atendemos casos muy constantemente, y muchas de estas personas no comprenden realmente lo que significa o representa la presencia de Dios, o qué es caminar en la presencia de Dios. Entonces, pues temas como andar en el Espíritu, como ser un discípulo efectivo, lo comprenden acá, pero llevarlo a la práctica a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces hoy vamos a hablar este tema y vamos a hacerlo como desde la parte tal vez más básica de cómo nosotros podemos hacer para caminar en la presencia del Señor, para habitar en la presencia del Señor. Como dijo el profeta Elías, la presencia del Señor en la cual permanezco, ¿verdad? El Dios en su presencia yo habito. Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos. ¿Quién aspira todos los días a estar en la presencia de Dios? Amén, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nosotros anhelamos. Y si no ha llegado como un anhelo a su corazón, pidámoselo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon ese anhelo en mi corazón de poder entender, amar y anhelar tu presencia en mi vida, porque no es un evento, no son eventos aislados, sino que es un continuo vivir, ¿verdad? Nuestro día a día. El Señor quiere ser uno con nosotros. Y eso se dio desde el momento en el que el Espíritu Santo fue enviado a la tierra. Él envió al Espíritu Santo para esa labor, para que esté con nosotros y dentro de nosotros. Entonces, a nosotros nos corresponde buscarlo, buscar su presencia. Muchas personas, como les mencionaba, de las que nosotros atendemos frecuentemente, pues tienen dudas acerca de quién es Dios, tal vez comportamientos inadecuados, toman decisiones poco sabias, puede ser también que continúan con hábitos pecaminosos, o inclusive hay personas que hasta experimentan temor de lo desconocido acerca de Dios, porque como no saben exactamente qué es Dios, o sea, yo escucho ahí en la iglesia que hablan y yo veo que la gente cuenta esas cosas que le pasan, pero a mí nunca me ha pasado nada, y como no me ha pasado, entonces me asusto, ¿verdad? Y no me expongo a eso. Pero entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es vivir en la presencia de Dios, esta divina convivencia con el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Éxodo. Quiero invitarles, por favor, que vengan al libro de Éxodo capítulo 15. Hoy vamos a ver esto, vamos a ver 3 ejemplos. Yo sé que pueden haber muchos más, pero nos vamos a enfocar en 3 ejemplos de cómo nosotros podemos vivir en la presencia de Dios, y vamos a ver como el paralelo con el pueblo de Israel, casos que vivieron, casos que les aconteció a ellos, situaciones,
y no entendían lo que era la presencia de Dios y cómo el Señor se mostraba a ellos. Vamos a poner un poco el contexto. Sabemos que el pueblo de Israel pues empezó cuando Dios le habló a Abraham, ¿verdad? Él le dio la promesa a Abraham y le dijo: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, y ahí empezó. Y Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se fue con toda su descendencia para Egipto y ahí empezó la historia del pueblo de Israel propiamente. Estuvieron 430 años viviendo en Egipto. Entendamos entonces que fueron generaciones, ¿verdad?, en la tierra de Egipto. Es decir, aquellos que habían escuchado inicialmente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya habían muerto. Y vino otra generación, y vino otra generación, y vino otra generación. Y ese Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob había quedado como ahí, como en una esquinita. ¿Por qué? Porque además Egipto no era nada más como un lugar al que uno llegaba, era un país con su gente, con su cultura, con sus costumbres, con sus dioses paganos, porque no tenían noción de quién era Dios. Y todo esto fue permeando al pueblo de Israel. Entonces Dios los saca de Egipto, ¿verdad?, y los lleva para cumplir su plan. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósitos, ¿cierto? ¿Cierto? El Señor es un Dios de propósitos, y Él tuvo y trazó un plan desde el día 1, que está registrado en la Escritura, y ese plan lo fue cumpliendo. Y el sacar a Israel de Egipto era parte del cumplimiento de ese plan, que Dios quería traer a libertad a ese pueblo para que a partir de esa nación se levantara un linaje y para que después viniera Cristo. Entonces, estas personas, estos israelitas, Dios los saca, los liberta de la esclavitud, pero estuvieron 430 años bajo opresión política, económica y social. O sea, en todos los ámbitos ellos eran oprimidos porque llegaron a ser los esclavos de ellos. Podemos comprender más o menos que entonces cuando Dios los saca a ellos de esa condición, no iban como muy contentos, ¿verdad? Tal vez sí iban felices porque ya salieron de ahí, de esa opresión, pero tal vez no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Dios los lleva al desierto, y el propósito por el cual Él los saca al desierto no era solamente darles libertad, sino que era revelarse a ellos, mostrarse a ellos. Así como el Señor nos saca a usted y a mí de situaciones de pecado, de esclavitud en la que hemos caminado por años, y no es solamente para que ya no la pasemos mal. Dios hace estas cosas con nosotros porque Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere que le conozcamos como nuestro Dios, y ese era el objetivo de Él al sacar al pueblo de Egipto. Que Dios quería que Israel fuera su pueblo y que Él fuera su Dios, que se cumpliera el plan que Él tenía, no solo con ellos. Es decir, no era un beneficio personal o, ¿verdad?, para ellos solamente como pueblo, sino que a través de ellos iba a cumplir un plan, un propósito que ya le había trazado. Entonces era necesario, indispensable, que Él se mostrara a ellos, que ellos lo conocieran, a Él como su Dios, para que ese plan se cumpliera. Entonces, en todo este trayecto, desde que Dios los saca a ellos de Egipto, Él lo que quiere es no solo revelarse a ellos, sino ir en medio de su pueblo. Porque Él sabía que pues, su pueblo iba a atravesar ese desierto, iba a pasar por todos esos lugares, y Él quería ir ahí en medio de ellos, ¿verdad? Y que cuando ellos llegaran a conquistar la tierra que Él les había prometido, no solamente llegaran y conquistaran y se contentaran, sino Él seguir siendo su Dios, seguir habitando en medio de ellos, y que todo el centro de esa nación fuera Dios. Todo muy bonito, el pueblo de Israel sale, Dios los saca, abre el mar rojo y pasan en seco, y ya conocemos toda esa historia tan linda. Pero resulta que así, recién saliendo, pasando el mar rojo y viendo no solamente cómo se abrió el mar, viendo todo lo que Dios hizo en Egipto, esas señales, esos prodigios, pues el castigo para este pueblo de Egipto, porque Dios quería también que ellos supieran que Él es el único y verdadero Dios.
el pueblo de Israel acababa de ver todo eso. Dios les abre el mar, pasan en seco, llegan y empiezan la travesía, y ahí nomás vamos al capítulo 15. Éxodo 15, versículo 22. Dice, no sé si voy a leer a partir, no, del 25, perdón. Y Moisés clamó a Jehová. Aquí está hablando de lo primero que ocurrió, que fue la queja, cuando ellos llegaron, y resulta que las aguas de ese lugar, que se llamaba Mara, eran amargas, no se podían tomar. Entonces el pueblo de Israel se quejó, ¿verdad? Y dijeron, ay, Dios, ¿para qué nos sacó de Egipto? Si aquí estas aguas no se pueden tomar, ya llevamos tantos días de camino y nos vamos a morir de sed. Nos sacó de allá para traernos a morirnos al desierto. Ahí empezó la queja. Entonces dice que Moisés clamó a Jehová y le mostró, Dios le mostró un árbol y dice, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Entendamos aquí, vamos a hacer una pausa, porque todo lo que acontece en la vida de los hijos de Dios es por un propósito. Dios no hace nada así como, ay, salió al azar. No, Dios es un Dios ordenado, muy estratégico y de planes y de propósitos. Entonces, dice que Él ahí los estaba probando a través de esa situación. Eso pues representa el desierto, ¿verdad? Dice, y les dijo en el 26, si oyeran atentamente la voz de Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces vemos la primera. ¿Cómo fue esta relación del pueblo de Israel con Dios y con la presencia de Dios? La primera fue, viendo las señales y los prodigios que Dios acababa de hacer, se quejaron. ¿Qué es lo que produce en nosotros la queja? Bueno, podemos pensar que para ellos simplemente estaban acostumbrados a un estilo de vida en Egipto. Eran esclavos y la estaban pasando mal, pero ya ese era su estilo de vida, así ya estaban acostumbrados a vivir. Y cuando viene un evento nuevo, algo diferente a lo que ellos no están acostumbrados, ¿a quién no le ha pasado que la primera reacción cuando algo es diferente, uno es como, no me gusta, mejor no me voy a arriesgar porque no estoy segura, no me siento, ¿verdad? Y muchas veces puede ser algo de Dios, algo que Dios está permitiendo en nuestra vida, un cambio en nuestra vida, para bien nuestro, para mostrárselo a nosotros. Pero a veces nos pasa que si no estamos en el Espíritu y no entendemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida y por qué está permitiendo esa situación, nos quejamos. Y entonces el pueblo se quejó. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Yo quiero que vayamos viendo las dos cosas, no solamente lo que pasó y lo que el pueblo de Israel hizo, que yo creo que aquí es como un aprendizaje en lo que no se hace, ¿verdad? Pero también la respuesta de Dios, porque nosotros podemos ir viendo a lo largo de este mensaje cómo Dios responde ante las diferentes respuestas nuestras, actitudes nuestras como seres humanos. La respuesta de Dios fue misericordia y fue instrucción. Dice que Dios vio que ellos se quejaron, pero entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. ¿Por qué un árbol? Bueno, porque Dios es así, Él le gusta hacer esas cosas para glorificarse Él. Le mostró un árbol y era tan fácil era como que tal bien tocara el agua con la vara y se volvieran dulces las aguas. Pero Dios quiso hacerlo diferente porque Él es Dios. Y entonces un árbol, échenlo en las aguas y las aguas se van a volver dulces y pudieron tomar. Dios mostró su misericordia, pero también les dio instrucción, porque entonces dice, allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Entonces, desde ahí Él empezó a revelarse a ellos en quién es Él.
que ellos conocieran ese Dios que los había sacado. Porque cuando Moisés llegó a donde Faraón a decir que tenía que dejar ir a su pueblo y al pueblo de Israel le había dicho, vamos a salir de aquí porque Dios, bueno, ¿quién es ese Dios? Y Moisés le dijo a Dios, ¿qué les voy a decir yo cuando me pregunten quién es el que me mandó? Y Dios ahí se empezó a revelar a Moisés, porque a ver, Moisés no era muy diferente del pueblo de Israel en Egipto en ese entonces. Bueno, Moisés había salido 40 años antes al desierto, pero antes de esa etapa de su vida él también había vivido en Egipto y también tenía las costumbres de Egipto, también había sido permeado por la cultura de Egipto y en su mentalidad posiblemente era esclavo. Bueno, él no, porque vivía en el palacio del faraón, pero digamos, como israelita, él no sentía la misma libertad que posiblemente sentían los demás. Dios lo saca de ahí y lo lleva al desierto también. 40 años para que ahí entonces él conociera a Dios. ¿Por qué Dios quiso hacer esto? Porque Dios quería mostrarse a Moisés de una manera para que él no tuviera duda absoluta de quién es Dios y pudiera entonces conducir al pueblo. Moisés es tipo de Cristo. Por eso las cosas sobrenaturales que el Señor permitió en su soberanía que Moisés hiciera. Pero entonces podemos ver que a Moisés Dios lo usó para sacar a este pueblo de ahí y a este pueblo se le empezó a revelar en el desierto. Ahí empezó a darse a conocer a ellos. Después de esto, bueno, sabemos la historia, llegan, Dios los lleva al monte Sinaí y cuando llegan al pie del monte, dice la palabra del Señor que Dios ahí empieza a hacer para lo cual los había llevado a ese lugar específicamente. Él quería mostrarse a ellos en ese monte. Entonces, bueno, Moisés, Dios le da instrucciones y les dice que santifique al pueblo, que él se va a mostrar a ellos. Pero hay algo muy impresionante que a mí me impactó muchísimo. Bueno, me impacta mucho cuando leo esto. Y es que dice que Dios le dijo a Moisés que le dijera a este pueblo que él se iba a mostrar a ellos en ese monte y que ellos lo iban a oír ahí para que no dudaran cuando Moisés les hablara y supieran que era Dios el que lo estaba haciendo. Entonces, vean lo maravilloso. El Señor se muestra primero a Moisés, pero también quiere mostrarse al pueblo y entonces se muestra con esos relámpagos y ese terremoto y ese fuego en la montaña que donde uno se lo imagina es como que dan escalofríos, ¿verdad? De pensar que esa era la presencia de Dios y esos truenos, y dice que era un sonido de bocina fuertísimo el que esa gente escuchaba. Claro, esto les provocó temor, porque no estaban acostumbrados a eso, pero era parte de lo que el Señor quería, no infundirles miedo, porque Dios no es un Dios que infunde miedo. Él lo que quería era que ellos tuvieran ese temor santo de que Él es el único y verdadero Dios, porque en Egipto estaban acostumbrados a tener X cantidad de dioses, pero Él quería mostrarse como el único verdadero Dios. Entonces lo hizo así y los llevó ahí para que ellos vieran esas señales para ellos. Ya no era lo que había hecho con los egipcios, ya no era lo que había hecho en el Mar Rojo, no, era una revelación directa de Dios con ellos como su pueblo. Entonces, bueno, ya sabemos, Moisés subió al monte, 40 días y el Señor ahí dándole toda la instrucción, cómo iba a ser el tabernáculo, cómo iba a ser el altar del incienso, cómo iba a ser todo eso. Y Moisés en la presencia de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Dudaron, porque dijeron, ¿y ahora qué? A este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué le pasó? Y entonces le dijeron a Aarón, háganos un becerro para tener un Dios que vaya delante de nosotros. Es decir, ya habían salido de Egipto, ya Dios se había mostrado a ellos, ya les había mostrado los relámpagos y todo el fuego en la montaña, y aún así ellos todavía estaban muy acostumbrados a su estilo de vida anterior. Y ellos necesitaban ver para creer. Un becerro para que fuera delante de ellos. Lo peor de todo es que al becerro le atribuían los actos de Dios, porque decían que este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, cero temor santo, cero reconocer quién era Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocían todavía.
Dios ya se estaba mostrando a ellos. Dios ya les estaba mostrando sus señales y sus prodigios, pero ellos todavía no habían entendido lo que era que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos porque no conocían a Dios. Entonces, ya sabemos, dice en Éxodo 19, del 1 al 9, dice, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte. El Señor le dijo a Moisés desde el monte, llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob y diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Y escuchen lo que dice el 5. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí, muy importante que recordemos esto, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor les había mandado decir. Todo el pueblo respondió al unísono. Oigan, todo el pueblo respondió al unísono. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo, voy a venir en medio de una nube espesa y desde allí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo y también para que te crean siempre. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. O sea, el pueblo dijo sí, estaban de acuerdo, pero no sabían a qué ni con quién. A veces nos ha pasado que nosotros sabemos, como lo que les decía antes, aquí, que sí, que la presencia de Dios es muy importante, que venir a la iglesia es importante, que la comunión con Dios es importante, y decimos sí, pero necesitamos comprender y que el Espíritu Santo se revele a nosotros para entonces aquí en nuestro corazón que haya un cambio y que haya una transformación que nos ayude a caminar y permanecer en la presencia de Dios. El punto número 2 entonces que podemos ver con Israel fue el tema del becerro. Ellos se levantaron este ídolo y bueno, Dios le dice a Moisés ya estando en el monte, así que le dio todas las tablas de la ley, le dio la instrucción y todo y le dice, anda, porque tu pueblo ya se ha corrompido. A Moisés le dice, tu pueblo se ha corrompido, ¿verdad? En otra parte del Señor, Moisés le dice, Dios, recuerda que este es tu pueblo, ¿verdad? Y él era como solamente un intermediario entre el pueblo de Israel y Dios, pero Dios quería también mostrarse a ellos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios a esta situación del becerro? La respuesta de Dios fue muy dura, porque el becerro lo que representa es idolatría e incredulidad. Entonces, Dios les dice, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Ellos son muy rebeldes, le dijo a Moisés. Yo no puedo ir en medio de ellos, porque en cualquier momento los puedo destruir, porque son un pueblo rebelde. Dios es un Dios santo, hermanos, y un Dios celoso. Y si algo Dios siempre, lo podemos ver desde acá, desde el Antiguo Pacto, y a nosotros también nos hace mucho hincapié en esto, algo que Dios no tolera es la idolatría. Pero la idolatría no solamente de becerros o de imágenes, sino de cosas en nuestro corazón. Y en este momento lo que había en ellos era incredulidad. ¿Por qué ellos decidieron hacer un becerro? ¿Por qué le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios que fuera delante de ellos? Porque no creían todavía en Dios. Habían visto a Dios hacer, pero no había sido revelado Él a sus vidas. Entonces Dios les dice, yo no voy en medio de ustedes. Y le dijo a Moisés, voy a mandar mi ángel que vaya delante de ustedes y les voy a cumplir la promesa porque Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Entonces Él iba a cumplir su promesa de llevarlos a la tierra que les había prometido, pero su ángel iba a ir, o sea, iba a ir en representación de Dios.
pero no la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, en el monte Sinaí, Dios le había dado a Moisés las instrucciones detalladas de cómo iba a ser el tabernáculo, que iba a ser la casa de Dios, la morada de Dios en medio del pueblo. Si Dios le dio a Moisés todos esos detalles de lo que él quería que su pueblo viera en medio de ellos, que cada tribu estuviera alrededor del tabernáculo de Dios, que estuviera la palabra de Dios, porque Dios le dijo a Moisés, estas tablas van a ir en medio, van a estar ahí en el arca que representa la presencia de Dios. Ahí era donde él quería ir, en medio de su pueblo. Pero este pecado tan grande hizo que Dios dijera, yo no voy. Entonces les mando mi ángel adelante, pero no. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés levantó una tienda de reunión, no el tabernáculo, sino levantó una tienda fuera del campamento, porque él vio la reacción de Dios. Y la levantó allá, y entonces allá iba Moisés a buscar a Dios. Y cuando dice la palabra que cuando Moisés iba para la tienda a buscar al Señor, entonces todo el pueblo se levantaba y veían a Moisés donde iba a entrar a la presencia de Dios, y la nube de Dios se posaba sobre ese lugar y hablaba a Dios ahí con Moisés. Y dice que los que necesitaban algo de consultarle a Dios iban a la tienda fuera del campamento, pero Dios no estaba con ellos en medio. Entonces, esa respuesta de Dios es mucho más severa que la anterior. La anterior fue una respuesta de Dios de misericordia y de instrucción, pero en esta vemos una respuesta un poco más severa porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y es que puede ser que haya personas a las que, como no han conocido la presencia de Dios y no han experimentado esto, tienen a Dios así como fuera del campamento, como una conveniencia de que tengo a Dios relativamente cerca para obtener sus beneficios, pero no está en medio nuestro, no está caminando con nosotros, su presencia no habita en medio nuestro. ¿Y eso qué hace? Muchas veces se puede traducir en personas que vienen a la iglesia y llevan una vida cristiana, pero no saben vivir en la presencia de Dios, y eso es lo que necesitamos cambiar. Si realmente queremos tener no solamente los beneficios, porque sí los hay, los vamos a ver ahora, sino experimentar esa transformación que produce el Espíritu Santo en nosotros, debemos pasar, como hemos hablado, de ser creyentes y personas que solamente vienen a la iglesia y hablan de Dios a discípulos, gente que está dispuesta a morir a su humanidad, a sus situaciones, para seguir a Cristo. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando Dios les tiene esta respuesta para con ellos, ¿qué fue lo que produjo en ellos? Dice la palabra que ellos se vistieron de luto y se quitaron sus joyas. Eso era una representación de que estaban sumamente arrepentidos o tristes, más o menos, como tristes por lo que acababa de pasar y porque Dios dijo que ya no iba a ir en medio de ellos. Entonces, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, dígales que se quiten sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. Es decir, que en ellos hubiese una reacción interna que dijera, necesitamos que Dios intervenga. Pero resulta que cuando ellos se quitaron sus joyas y Moisés fue y habló nuevamente con Dios, Dios le dijo, bueno, yo voy a hacer lo que usted me está pidiendo. Porque Moisés intervino y Moisés intercedió a Dios por el pueblo. Entonces el Señor se muestra una vez más misericordioso. Y este es un pasaje que a mí me impacta muchísimo y quiero leerlo, el Éxodo 34, del versículo 12 al 23. Les invito a que lo leamos juntos. Dice, Moisés le dijo entonces al Señor, mira, tú me has dicho, levántate, llévate de aquí a este pueblo, pero no me has dicho a quién vas a enviar conmigo. Lejos de esto, insistes, yo te conozco, sé quién eres y te has ganado mi favor.
Ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Escuchen la oración de Moisés, una oración, una intercesión y una oración de cercanía y de confianza con ese Dios que él conocía. Y le dijo, ahora bien, si en verdad me he ganado tu favor, te ruego que me hagas saber qué planes tienes. Así sabré si en verdad me he ganado tu favor. Toma en cuenta que esta gente es tu pueblo. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber que tu pueblo y yo en verdad hemos ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a Moisés, tan cierto es que te has ganado mi favor, que te conozco por nombre y voy a hacer lo que me has pedido. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. El Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió, mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate allí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Después de esto apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. Me impacta demasiado este pasaje porque vemos que a pesar de que el pueblo había fallado, una vez más, le había dado la espalda a Dios, había dudado de Dios. Dios es misericordioso y aunque Él dijo que Él no iba, no es porque Dios sea ambivalente y sea cambiante y diga, bueno, hoy sí, no, mañana no, la verdad es que no amanecí de buenas. Dios no es así, sino que Él es misericordioso. Y Dios no dijo que los iba a abandonar. Nunca dijo eso. Él dijo, mi ángel irá delante de ellos. Pero cuando Moisés intercede por este pueblo, Dios se vuelve en misericordia y perdona al pueblo. Y le dice a Moisés que dice, tan cierto es que te has ganado mi favor, que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que me has pedido. Ese Dios grande, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, que está sentado en su trono, se comunica con usted y conmigo también. Él escucha nuestra oración. Y cuando usted y yo clamamos al Señor y le decimos, Señor, mira esta situación, Señor, te he fallado, Señor, otra vez estoy en esto, pero necesito tu misericordia y tu gracia que me cubran. Y el Señor escucha nuestra oración, hermanos. Porque además Él nos dio el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros lo tenemos. Y Él, así como le dijo a Moisés que te has ganado mi favor y voy a hacer lo que me has pedido, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros al Señor responder oraciones? ¿Cuántas veces no hemos visto a Dios ser fiel a su palabra y cumplirnos y escucharnos y guiarnos en una y otra decisión? Porque así es Él y esa es la relación que Él quiere que cada uno de nosotros tengamos con Él como Dios, como Padre. Entonces Dios cumplió, Dios mostró su favor nuevamente y les enseñó que Él no comparte su gloria con nadie, les dejó muy claro que Él no tolera la idolatría, pero que Él es misericordioso. Entonces, Israel ahí empezó, siguió caminando, avanzó, ¿y qué pasó más adelante? Tiempo después, vemos otro evento. Y fue cuando Aarón y María murmuraron de Moisés. Estamos viendo 3 eventos, yo sé que hay muchos más, pero ellos murmuraron de Moisés por la forma en la que Dios se relacionaba con él. Y entonces, dicen Números, esto está registrado en Números 12, ellos murmuraron y dijeron, pero a nosotros también Dios nos habla. ¿Por qué con Moisés es así? Murmuraron de él por una situación de una esposa que él tenía y entonces Dios dice que se levantó en su ira y los llamó al tabernáculo y les dijo, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Por qué ustedes están murmurando de mi siervo? Y los llamó a cuentas. Dios no tolera el pecado.
Él es misericordioso y nos enseña, pero también dice la palabra que como un padre nos corrige. Y eso era lo que él estaba haciendo en ese momento. Entonces, ¿qué pasó con Aarón y María? Pues, ¿cuál fue la respuesta de Dios? A María le dio lepra y el campamento se detuvo 7 días. Tuvieron que esperar a que eso pasara, a que el castigo de Dios, porque fue una consecuencia por la murmuración, eso pasara para que pudieran seguir avanzando. Entonces, ¿qué hemos podido ver hasta aquí? En esos 3 eventos, en el evento de las aguas, en el evento del becerro y en el evento de la murmuración, hemos podido ver 3 actitudes que el pueblo de Israel tuvo, que podemos asociarlas con comportamientos o actitudes que nosotros también muchas veces tenemos y que el Señor quiere ayudarnos a cambiar y a entregarle a Él para que podamos crecer en nuestra comunión con Él, en nuestra relación con Él y en aprender a vivir en la presencia del Señor. Si nosotros vivimos en la presencia del Señor, esto nos ayuda a conocerlo más a Él, pero también a conocernos nosotros, porque nuestra respuesta humana va a decir mucho de lo que vamos a hacer. Cuando nosotros conocemos a Dios y aprendemos a conocernos nosotros en Dios, podemos también descubrir los propósitos que Dios tiene. Entonces, yo quiero que le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a conocerte, a conocerme en ti, para comprender los propósitos que tienes para mi vida y a través de nosotros también. Vamos a ver entonces en estos 3 eventos, algunos hábitos que podemos extraer de este aprendizaje del pueblo de Israel. Entonces, los 3 eventos, las aguas del Mara, el becerro y la murmuración. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel cuando llegaron a Mara y estaban las aguas amargas? La queja. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Mejor nos devolvemos. Ya acababan de pasar el mar rojo. Mejor nos devolvemos, no sé cómo, porque ya Dios no les iba a abrir el mar de regreso, ¿verdad? Pero ellos dijeron, mejor nos devolvemos. ¿Y qué pensamientos y qué sentimientos produjo eso en ellos? Podemos pensar en insatisfacción por lo que estaba pasando, podemos pensar en amargura y en enojo. Muchas veces en nuestra vida nos pasa que cuando las cosas no salieron como nosotros estábamos esperando, la primera reacción nuestra es un enojo, es una insatisfacción, es una queja y eso se hace un hábito en nuestra vida. ¿Qué pasó con el becerro? Cuando ellos le dijeron a Aarón que les hiciera el becerro es porque no creyeron en Dios, no lo conocían y entonces hubo incredulidad a pesar de que ya habían visto, no habían conocido a Dios. Entonces, esa incredulidad, ¿cuáles fueron las palabras que ellos dijeron? Y le dijeron a Aarón, es que Moisés está tardando demasiado. Este Moisés que nos sacó de Egipto, ¿quién sabe qué le pasó? ¿Y qué produjo eso? ¿Qué sentimientos y qué pensamientos desencadenó eso? Una actitud apresurada, porque no pudieron esperar a que Moisés regresara, sabiendo que estaba con Dios, viendo los truenos y los relámpagos y el fuego en la montaña, era Dios ahí. Pero ellos se apresuraron a tomar una decisión, quisieron ayudarle a Dios, porque entonces si ese Dios que está allá arriba, nosotros ocupamos uno que vaya delante de nosotros. Y también rebeldía, la incredulidad y la idolatría. A veces en nuestro corazón hay situaciones que nosotros decimos, es que Dios está tardando tanto que mejor yo resuelvo a mi manera. Es que no se parece exactamente como a lo que yo quería o a la forma en la que yo pensé que se iban a dar las cosas, entonces voy a echarle una manita a Dios por aquello de que Él se le haya olvidado cómo era que yo quería las cosas. Y hay muchas veces una rebeldía en nuestro corazón, ¿verdad? Hacer las cosas a nuestra manera y casi que condicionar a Dios y a todo nuestro entorno para que las cosas se den a la manera que nosotros queremos. Eso es una rebeldía en nuestro corazón y eso es idolatría, hermanos, porque cuando nosotros ponemos aquí nuestros deseos, nuestras peticiones y aún lo que hay
anhelos del corazón y demás, antes que a Dios, el Señor no comparte su gloria con nadie. Y entonces Él nos dice, necesito que usted se baje de aquí y me suba a mí, porque yo soy el único Dios verdadero y yo no tolero becerros ni ídolos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto y decimos, sí, Señor, perdón, yo me he equivocado, yo he querido hacer las cosas a mi manera, yo he querido imponerte la forma mía de hacer las cosas, pero reconozco que no es así como funciona y te pido perdón y te pido que me ayudes. Y el Señor es fiel y misericordioso y Él escucha nuestra oración y se vuelve en misericordia. Con el evento de Aarón y María y su murmuración, ¿qué fue lo que dijeron? Pues no solo Moisés puede hablar con Dios, nosotros también. Y eso desencadenó en ellos, y puede ser que a algunas personas nos pase, que hay una disconformidad con la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermanos, y Dios hace las cosas a su manera, como Él es, como Él quiere, como Él decidió hacerlo, porque Él es Dios. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? Obedecer y aceptar su voluntad. ¿Por qué Dios escogió revelarse así a Moisés? Porque Él es Dios. Y muchas veces el enemigo quiere a nosotros vendernos la idea de que es que está muy anticuado eso. Usted también puede que genere inclusive algunos celos ministeriales, puede que genere unas reacciones, una insujeción a la autoridad, o simplemente un desacuerdo, pero no lo digo, simplemente está aquí en el corazón. Pero es un desacuerdo a la forma en la que se están llevando las cosas, en la forma en la que Dios está actuando en la iglesia. Es que yo creo que debería de ser de esta otra manera. Es que a mí no me gusta cuando el pastor hace así, así. Yo quiero invitarles, hermanos, a que cerremos las puertas. Y si hay algún tema en el que ustedes no están conformes o hay alguna duda en algo de la iglesia, acérquense a nosotros con toda la confianza, acérquense y consulten, porque eso es algo que el enemigo usa mucho para dividir, ¿verdad? Esa disconformidad de cómo Dios hace las cosas. Entonces, podemos ver aquí estos tres eventos y estas tres reacciones del pueblo de Israel. En nuestra vida, ¿cómo aplica esto, hermanos? Tenemos igual áreas de trabajo, y cuáles son las causas que puede ser que a nosotros nos estén llevando a la queja, a la murmuración, a la incredulidad, a la idolatría. Puede ser que nuestras reacciones, cuando hay reacciones muy fuertes, como un enojo, resentimientos, dolor, que ustedes dicen, es que yo reacciono así, es que así soy yo. Casi siempre es porque hay áreas de trabajo que necesitamos entregarle al Señor. Posiblemente hay traumas, posiblemente hay heridas del pasado que no han sanado, posiblemente hay patrones de conducta que nosotros heredamos de nuestra familia y no hemos identificado. Entonces necesitamos conocerlas para darles el tratamiento correcto. Con las palabras, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros decimos palabras, no hay palabras inocentes. Cuando nosotros hablamos palabras es porque de aquí salió un pensamiento, una intención. Y cuando esas palabras son de murmuración o de queja, lo que estábamos hablando, o palabras que van en contra de la palabra del Señor, o de rebeldía, cosas así, tenemos que evaluar entonces si hay dolor en nuestro corazón por situaciones del pasado, eventos traumáticos que tuvimos, herencias generacionales, personas que tal vez dicen, bueno, es que yo soy así, pero es que mi papá era así, mi abuelo era así, personas que están acostumbradas a maldecir constantemente o a ser muy negativas, ¿verdad? O andar viendo solo los defectos de los demás. Entonces tal vez no es como que la persona tal vez ni sabe que es así, pero puede ser que esté repitiendo un patrón de una herencia generacional o hábitos, simplemente que en algún momento la persona obtuvo un hábito y empezó a usar palabras deshonestas y se acostumbró tanto a hacerlo y tal vez creció en un entorno así que lo ven natural y lo ven normal. En nuestros pensamientos o sentimientos también muchas veces hay ataduras
Y muchas veces el pasado, las cosas que vivimos en el pasado de nuestra infancia, situaciones difíciles que vivimos tal vez, puede ser que hagan que nuestros pensamientos estén cautivos y que nuestros sentimientos nuestras emociones estén atadas. Entonces, que no podamos ser felices, que no vivamos una vida plena, que vengamos a la iglesia, pero no podemos levantar las manos porque no sé por qué. Hay personas que nos han dicho, es que yo no sé por qué yo no puedo levantar las manos. Y hay muchas otras formas también de alabar a Dios, pero esa es una de las formas en las cuales nosotros expresamos esa libertad que el Señor nos ha dado a nosotros para alabarle. Y hay personas que no lo pueden hacer porque están atadas. Entonces, ¿qué es lo que produce en nuestras vidas esos hábitos? Cuando nosotros vivimos así constantemente, con queja, con idolatría, con incredulidad, con murmuración, ¿qué pasa con esto? El Espíritu Santo se contrista. Y lo que pasó con el pueblo de Israel, entonces el Señor dijo, ya yo no voy en medio de ellos. Pero no queremos eso en nuestra vida. Nosotros queremos que el Espíritu Santo habite con nosotros y en medio nuestro. Amén. Que la presencia del Señor esté en medio nuestro, pero que nosotros habitemos y aprendamos a habitar en la presencia del Señor para que no volvamos a contristar al Espíritu Santo y no se vaya lejos de nosotros. Entonces, puede ser que ustedes digan, yo no sé por qué me pasa esto. Yo de verdad amo a Dios. Porque hay personas que nos han dicho, yo de verdad amo a Dios y yo quiero hacerlo, pero no sé por qué me pasan estas cosas o no sé por qué recurro en el mismo tema, ¿verdad? Necesitamos hacer ajustes y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Aquí vamos a ver cómo lo hacemos. Les invito a que leamos Efesios capítulo 4, versículo 21 al 31. Aquí vamos a ver el mismo mensaje de palabras, de pensamientos y de actitudes, que son los tres grandes temas que estamos viendo hoy. Palabras, pensamientos y actitudes. Dice, Efesios capítulo 4, versículo 21, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de toda su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Ahí estamos hablando de los pensamientos. Revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo. Estamos hablando de las palabras. Porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar, que estamos hablando de las conductas. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tengan alguna necesidad. No pronuncien entre ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Vean qué impresionante cómo el apóstol Pablo aquí les está hablando a los efesios y está prácticamente haciendo eco de lo que el Señor les habla a ellos y lo que estamos viendo nosotros, de cómo el Señor quiere erradicar esos hábitos y esas malas costumbres entre su pueblo y con nosotros hoy. Las palabras, los pensamientos y las actitudes o comportamientos. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? El tratamiento que debemos darle a cada uno de estos es tratar de ubicar la raíz. Necesitamos entonces pensar, bueno, ¿por qué yo me comporto así? ¿Por qué esta duda todavía viene a mí? ¿Por qué yo todavía murmuro? ¿Por qué todavía mis palabras son deshonestas? ¿Por qué si yo quiero buscar a Dios? Porque si estoy yendo a la iglesia, a mí me cuesta todavía el tema de la queja. Evaluemos. Pues por eso decíamos antes, necesitamos aprender a conocer a Dios, conocernos nosotros
para comprender los propósitos de Dios, porque esto no se trata solo de nuestro beneficio, se trata de también lo que el Señor quiere hacer a través nuestro. Entonces, ubicar la raíz del tema. El segundo punto es la oración, y aquí en la oración viene una parte de arrepentimiento. Cuando nosotros somos conscientes de que tenemos un problema y decimos, sí, es que a mí me cuesta el tema de la murmuración, a mí me cuesta el tema de la queja, me cuesta lo que ustedes puedan, además de lo que ya hemos dicho, tal vez ustedes se identifican con algún otro tema. Lo primero es entonces ubicar la raíz, la segunda es un arrepentimiento genuino y decir, bueno, Señor, yo ya no quiero ser más así, pero ya no quiero que sea como ese remordimiento, porque en el pueblo de Israel ellos se quitaron sus joyas, hicieron un show de que sí, estamos aquí vestidos de luto, pero a la vuelta volvieron a pecar y volvieron a darle la espalda al Señor. Pero nosotros en el nombre de Jesús no vamos a ser de los que a la vuelta le fallamos al Señor otra vez. Queremos esforzarnos y si tropezamos, somos conscientes y nos arrepentimos. Esa es la actitud que el Señor busca en nosotros, porque la palabra dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero también dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, oramos y nos arrepentimos. El arrepentimiento debe traer un cambio de actitud, un cambio de dirección. Después de ahí, la lectura de la palabra es vital, hermanos. Muchas personas de las que nosotros atendemos nos han dicho que no leen la palabra de Dios. Y ahí es donde está nuestro alimento. Si nosotros no nos alimentamos en nuestro espíritu, estamos débiles y ese es nuestro alimento. Hay personas que nos dicen, no, es que yo soy más de oración. A mí me gusta más la oración. Bueno, pero necesitamos conocer la palabra del Señor para que su oración sea alimentada por la verdad de la palabra de Dios. Y hay personas que nos dicen, no, yo soy más de la palabra, a mí eso de la oración no se me da mucho. Pero necesitamos ambas. Y aquí siempre decimos, la oración y la palabra son como las dos piernas del cristiano. Necesitamos ambas para tener un equilibrio. Y si usted es mucho de oración, gloria a Dios, ese espíritu ferviente, pero aliméntese. Y si usted es mucho de la palabra, ponga un poquito de esfuerzo en la oración para que tenga un equilibrio espiritual. La palabra del Señor nos da el que nuestra mente sea renovada. ¿Por qué renovada? La palabra dice, ahorita lo vamos a ver, que es, dice, lo leímos antes, revístanse, dice, renuévense, el versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente. ¿Y cómo se hace eso? Pues entonces que lo que antes nos gobernaba y esos pensamientos, nosotros los cambiemos por pensamientos de la verdad de la palabra de Dios. Que esto sea lo que nos dirija a nosotros y lo que rija nuestro comportamiento. El inventario de pensamientos, aquí nos han escuchado muchísimo hablar de este tema y lo seguiremos diciendo porque es vital para el crecimiento del cristiano. ¿Qué es un inventario de pensamientos? Que usted pueda analizar qué está pensando, por qué lo está pensando y a qué lo está llevando ese pensamiento. Porque un pensamiento necesariamente lleva a una acción y esa acción lleva a un comportamiento y a un hábito. Entonces, cuando vienen los pensamientos, necesitamos de una vez ubicarlos, ¿verdad? De decir, ok, este pensamiento es de mi carne, este pensamiento es alguna obra del enemigo, este pensamiento es pecaminoso, y darle la categoría que es, y con la palabra del Señor, cambiar ese pensamiento por una verdad que me solidifique y me haga crecer. El punto número 4. La administración. Nosotros hemos estado, y ya lo hemos estado anunciando acá, hemos estado atendiendo personas para ministrarles. Hermanos, si ustedes consideran que tienen áreas de las que hemos visto acá u otras que necesitan ser ministrados, búsquennos, por favor. Acérquense al pastor, acérquense a mí al final. Necesitamos crecer y muchas veces no crecemos porque tenemos áreas, como hablábamos antes, en este cuadro tenemos traumas, tenemos dolor, hay herencias pecaminosas, hay hábitos, hay patrones, hay ataduras, y una persona que está atada, si no tiene la fortaleza espiritual suficiente, no se puede desatar sola. Necesitamos del cuerpo, necesitamos los unos de los otros. Búsquennos entonces para orar por ustedes.
Y el último punto, pues cambiar los hábitos, ¿verdad? Si usted ya identificó cuáles son sus patrones, cambiemos. ¿Cómo hacemos nosotros esto, hermanos? Nuestro referente es Cristo. ¿Y qué hacía Cristo? Él buscaba al Padre en oración todos los días. Necesitamos buscar al Señor todos los días. ¿Cómo es que nosotros podemos habitar en la presencia de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos ser diferentes de cómo fue el pueblo de Israel? Que tenían a Dios ahí, no sabían aprovechar esa presencia de Dios y no sabían vivir en esa presencia de Dios. Cuando nosotros somos libres de todo eso que acabamos de ver y queremos, y hay un corazón dispuesto, el Espíritu Santo viene y hace, porque Él es misericordioso y Él se muestra con su favor una y otra vez, porque dice que a un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Entonces, buscar al Señor de todo corazón nos faculta a nosotros el que podamos conocerle, podamos crecer en esa comunión con Él. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y que oremos, porque vivir en la presencia de Dios es un estilo de vida diario. Como les decía antes, no son eventos aislados, es un estilo de vida, es algo que nosotros todos los días debemos buscar. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos hacer cuando abrimos los ojos en la mañana? Presentar nuestra vida delante del Señor. Sabemos que hay personas que tal vez dicen, no, a mí me gusta más como orar en la tarde, orar en la noche, pero tal vez cuando ya usted llegó a orar en la tarde o en la noche, ya pasó un día como muy acelerado y tal vez no le dio como tiempo exactamente de presentar y ordenar su vida y su día en oración. Necesitamos entonces buscar al Señor temprano y decirle, Señor, te entrego este día. Ayúdame a vivir en el Espíritu, ayúdame a conocer lo que tú piensas. Cuando usted y yo buscamos la palabra, estamos entendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a través de ella. Y entonces, ¿qué decimos? Ok, Señor, yo antes hubiera reaccionado así, pero ¿cómo quieres que lo haga ahora? Me detengo. ¿Cómo proceso yo esta situación? ¿Cómo quieres tú, Señor, que lo haga? Estoy acostumbrado a tratar a mi familia de esta manera o a mis empleados de esta otra, pero ¿cómo quieres tú, Señor? Enséñame. Y cuando hay esa humildad en nuestro corazón y esa dependencia del Espíritu Santo todos los días, el Espíritu Santo se muestra y nos enseña y nos ayuda. Hay beneficios de habitar en la presencia de Dios. Y algunos de ellos es que tenemos una conciencia real de Él, no como el pueblo de Israel que no sabían quién era el que estaba en medio de ellos. Nosotros sí podemos conocerle y tenemos entonces una conciencia de que Él habita con nosotros y camina con nosotros. Otro beneficio de habitar en la presencia de Dios es la libertad que el Señor nos da, la libertad de esas ataduras y de esos hábitos pecaminosos. Otro beneficio es que conocemos la verdad de su palabra. Otro beneficio es que vencemos sobre nuestros enemigos. ¿Se levanta el enemigo contra nosotros? Sí, constantemente. Pero cuando usted y yo habitamos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos anticipa, porque Él es fiel, nos anticipa, nos da un sueño, trae una persona que nos dice o sentimos que el Señor nos está diciendo, ore de esta manera, haga esto porque el enemigo se quiere levantar por aquí. Cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, podemos discernir las cosas. También nos da dirección, tenemos una comunión con el Espíritu Santo mayor y podemos comprender mejor el alcance de la obra de Cristo en nosotros, de esa salvación. Entonces el Señor al pueblo de Israel les dijo que Él quería que ellos fueran un pueblo de reyes y sacerdotes. Y el apóstol Pedro dijo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo. Escuchen lo que dice, antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios.
Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Al pueblo de Israel también Dios les decía, antes ustedes no eran mi pueblo, pero Él los sacó de ahí para llevarlos a ser su pueblo. Y el apóstol Pedro dice, muchos años después, les dice en el nuevo pacto, ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. ¿Y cuál es uno de los beneficios mayores de nosotros vivir en la presencia del Señor? Que también somos sensibles a la necesidad del otro, a la necesidad de las personas que están allá afuera, que no han conocido del Señor y que necesitan, igual como usted y yo un día fuimos alcanzados, necesitan conocer a aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos a orar, hoy tenemos Santa Cena. Ya los elementos fueron repartidos, entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a vencer sobre estas áreas, cada una de estas áreas que hemos visto hoy. Y si el Señor le trae a su memoria otras áreas que usted necesita la ayuda del Espíritu Santo, le invito a que tomemos este tiempo para que lo hagamos juntos.